muy buenas tardes. Samuel, bienvenido. Buenas tardes, profesora. Gracias. Mucho gusto, bienvenido. ¿De dónde tenemos el gusto? Yo soy de Tabasco. Pues mucho gusto. ¿A qué te dedicas, Samuel, maestro de grupo? No, yo ahora en agosto, si Dios quiere, voy a empezar a dar clases a nivel de prepa, media superior. Felicidades, egresado de qué institución. Hace 2 años egresé de químico farmacobiólogo y estuve trabajando 2 años, pero pues quiero dedicarme a la docencia y creo que hay que tener bases pedagógicas para poder hacerlo. Excelente, muchas felicidades y bienvenido. Hoy comenzamos esta asignatura y pues felicitarte, eres muy puntual. Realmente es importante, ¿verdad? Que desde el aprovechamiento de nuestras asignaturas demostremos ese interés porque verdaderamente se aprende mucho escuchando de los demás. Aunque únicamente son 2 clases virtuales por asignatura, aunado a las actividades que tienen que desarrollar ustedes, pues los foros, las actividades y las clases virtuales forman parte del aprendizaje que nosotros podemos adquirir. Sobre todo, se me hace muy interesante esta parte de que tú no tienes la formación docente ni pedagógica, sin embargo, te interesa y como tal te estás preparando y eso es necesario para que cada actividad, cada situación que se nos presente, cada oportunidad que podamos nosotros aprovecharla al máximo, ¿no? La situación ahora está complicada respecto al área laboral y por lo tanto, pues tenemos que estar lo mejor preparados. Y bueno, tú como químico tienes muchos elementos para compartir ese aprendizaje que ya tienes, que ya posees, y pues bueno, ahora sí que tenemos que fortalecernos en el área pedagógica, bien dicho. De lo contrario, únicamente podemos compartir conocimientos, pero no tenemos esta área de desarrollo humano o desarrollo social, desarrollo integral, para poder conectar con nuestros alumnos. Y eso es en estos tiempos muy necesario, puesto que observamos que hay situaciones que se nos salen de las manos y sobre todo en niveles superiores, medio superior, desde la básica, ¿no? En secundaria, medio superior, superior, pues ya nuestros alumnos presentan ciertos problemas que si el docente no tiene una mirada, un sentido pedagógico, pues se nos va, ¿no? Nos dedicamos únicamente a reproducir contenidos, pero no los vemos como seres humanos. Y ahora, Samuel, a lo mejor si tienes hijos o tienes sobrinos o hermanitos que están cursando educación básica, ahora con el plan y programas de estudio de la nueva escuela mexicana, su enfoque es humanista. Y esto significa que el alumno no únicamente como un ser cognoscente, sino como un ser integral que está por mente, cuerpo y espíritu, alma o corazón y emociones. Y justamente de eso trata esta asignatura, ¿sí? Nuestra materia que es técnicas y prácticas pedagógicas nos envía o nos remite a la revisión de algunas técnicas y algunas prácticas docentes en las cuales el maestro, el docente, deja una huella imborrable en el alumno, puesto que le enseña a confiar en él o bien puede ser un factor negativo para que un alumno logre sus metas, ¿sí? Entonces, la labor docente es determinante. Muy bien, gracias, te agradezco tu participación y tu presentación al mismo tiempo, Samuel, y bienvenido. Shadia, bienvenida, y Freddy, bienvenidos, muy buenas tardes, gracias por ser puntuales. Aquí andamos comentando y aprovechando los minutos que aquí Samuel entró muy puntual. Hoy, en esta clase virtual, les voy a presentar la asignatura. Si hay alguna duda, vamos a poder desahogarlas y vamos también a ir ubicándonos en algunos temas que vamos a desarrollar y que son necesarios y muy importantes tomarlos en cuenta en el momento de nosotros en estar frente a un grupo, desempeñar un cargo docente. Entonces,
son necesarios los contenidos que vamos a estar revisando, escucharnos entre los que tienen más experiencia, los que no tienen experiencia pero que tienen algunas dudas o algo que aportar por su propia formación durante su trayecto en una institución educativa, pues también eso va a enriquecer mucho la materia. Entonces, bueno, les voy a compartir pantalla y si son tan amables, ustedes me dicen en el momento que ya puedan visualizarla para que podamos compartir lo que ya se les compartió en plataforma, pero que en muchas ocasiones, pues por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, por cuestiones laborales, pues no se nos facilita revisarlo. Entonces, si ya lo revisaron, esta va a ser la segunda, ¿sí? Y esto nos va a llevar a que nosotros logremos ubicar las actividades, los tiempos que vamos, en las que vamos a cubrirlas y que podamos nosotros desarrollarlos de la mejor manera, de la manera más óptima. Muy bien. Dentro de las técnicas y las prácticas pedagógicas, dentro de la unidad número 1, nosotros vamos a desarrollar un tríptico o una historieta en el cual se aborden los temas que están asignados en la unidad número 1. Es importante que tomemos en cuenta cada tema, cada subtema y que rescatemos información verdaderamente relevante e importante, que sea suficiente, que no sea lo más breve posible porque pues se me dificulta el formato y entonces sí cumplo con el formato, pero el contenido es pobre. Entonces aquí sí les voy a hacer la recomendación que tratemos de ser lo más específicos, sin ser demasiado breves en el sentido de que ya no se entienden qué quiero comunicar con mi tríptico o con mi historieta. Uno de los temas principales de la materia es el autoestima o la autoestima. Es necesario que el docente, cuando identifique las necesidades de sus alumnos, también considere el grado de autoestima que tiene cada uno de ellos, sea a nivel preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior. ¿Cómo viene ese joven, ese niño, ese adulto? ¿Sí? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Qué es todo aquello que le permite ver un problema como reto, lejos de verlo como un problema, un obstáculo, verlo como un reto? Entonces, esta asignatura me va a permitir ir revisando los conceptos, en este caso, de la autoestima, ¿sí? Y cómo el docente también facilita o favorece que el alumno tenga una autoestima alta o baja en su caso, ¿no? Cómo este elemento le permite al alumno alcanzar una madurez escolar. Hablando dentro del área escolar, ¿verdad? Obviamente que la autoestima está presente en cada área del desarrollo del ser humano. ¿Cómo nosotros los docentes podemos aplicar alguna técnica que permita modificar una conducta? Si yo observo en mi grupo que hay conductas indeseadas, conductas de indisciplina, conductas de conflicto, conductas de división, de poca colaboración, pues entonces el docente tiene la oportunidad de revisar una técnica de integración, por ejemplo, y ponerla en práctica. Ahora tenemos la facilidad de que cualquier situación que nos cause duda lo podemos googlear y la inteligencia artificial nos avienta una serie de información que hay que leerla, hay que apropiarse de esa información y aplicarla, ponerla en práctica con nuestros grupos. Siempre con la mirada, con la finalidad de sumar, de ganar, de colaborar al desarrollo de nuestros alumnos. Entonces, vamos a revisar también las técnicas de modificación de conducta, la inteligencia emocional. Hay un libro precisamente de inteligencia emocional de Daniel Goleman. A lo mejor alguno de ustedes ya lo escuchó. Si no, lo puede buscar en la red. Ahí está disponible. En donde nos habla mucho de la importancia que cobra tener esta inteligencia emocional, de reconocer nuestras emociones
y de darles a cada una su nombre y su lugar y su tiempo. Aprender a gestionar nuestras emociones de manera que tengamos una capacidad de comunicación asertiva. Que si estoy muy molesta, estoy muy enojada, estoy muy frustrada, estoy muy ofendida, yo se lo pueda comunicar a quien me ofendió sin faltarle respeto, sin provocarle la ira, sino más bien aprender a comunicarlo, ¿sí? Entonces, muy interesante toda esta parte de la asignatura porque nos va a permitir tener más conciencia de que nuestros alumnos son seres humanos, al igual que el docente. Primeramente, compañeros, aquí lo importante es que se reconozcan cada uno de ustedes como un agente de cambio, como un ser humano que si tenemos que ver a nuestros alumnos de manera integral, nosotros somos los primeros que tenemos que aprender a vernos de manera integral, que no únicamente tenemos una responsabilidad ante la sociedad como docentes, sino que también tenemos una vida familiar, tenemos una vida individual, y en esa vida individual es posible que tengamos algunos traumas y que sí es importante trabajarlos a manera de que podamos guiar a un grupo, ¿sí? Entonces, es muy necesario que podamos nosotros reflexionar acerca de nuestra personalidad para que podamos favorecer a la formación, modificación o desarrollo de la conducta de la personalidad de otra persona, de nuestros alumnos. Y cómo podemos nosotros educar con inteligencia emocional, qué tipo de lenguaje empleo, cómo me comunico con mi grupo, con mis compañeros de trabajo, con mi director, con mi familia incluso, ¿no? Cómo resuelvo los problemas, si sé manejar los conflictos o lamentablemente he dado un mal ejemplo en la resolución de conflictos, cuando un alumno me reclama algo y pues él me gritó y yo le grité más fuerte. Todo esto es una revisión de contenidos y conceptos que tenemos que llevar a la práctica. Pero aquí lo más importante y significativo va a ser la reflexión que de manera personal van a hacer ustedes y que los va a llevar a aterrizar en un punto que quizás no nos va a gustar, porque nos vamos a hacer conscientes de qué tan asertivos somos al momento de comunicarnos con nuestros grupos, qué tan respetuosos somos al momento de comunicar nuestras ideas, qué tan tolerantes somos al momento de escuchar opiniones que van totalmente contra la nuestra, ¿sí? Entonces todo esto forma parte de la base que estructura una calidad educativa. ¿Cuál es el rol del maestro? Si es pacificador, si establece una convivencia armónica, una convivencia que esté enfocada a la cultura de paz, o por el contrario, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra función que estamos jugando frente a un grupo? Las implicaciones psicopedagógicas para la enseñanza desde las diferentes áreas curriculares, que ahora en la nueva escuela mexicana, en la educación básica, pues estamos hablando de los campos formativos, de las disciplinas, estamos hablando de los ejes, cada campo formativo con sus propios ejes, de los PDA, de la forma de evaluar, que ahora está tomando mucho auge lo que es la evaluación formativa, que no continuemos con las prácticas de evaluar mediante un examen escrito y eso es todo, sino que podamos nosotros observar el antes, que es la evaluación diagnóstica, el durante, que es la evaluación formativa o durante el proceso, y en el después, ¿no? Que es la evaluación sumativa, que finalmente es asignarle el número y cumplir con una solicitud institucional oficial que Secretaría de Educación nos solicita. Muy bien. Entonces, dentro de esta actividad, les doy algunas sugerencias bibliográficas que son posibilidades. Ya ustedes, si tienen alguna otra herramienta, alguna otra fuente, pueden hacer uso de ello. Es importante que siempre citemos, integremos la referencia bibliográfica que estamos consultando, ¿sí? Para tener el conocimiento de la fuente que estamos empleando.
¿Hasta aquí hay alguna duda? Si son tan amables, los escucho. Todo claro, profesor. Muy bien, gracias. Freddy, ¿alguna duda? Maestra, buenas tardes. Sí, Buenas tardes. entonces, para hacer la ficha, tenemos que escoger cualquiera de los temas que nos presenta usted, investigarlo con la fuente que en lo personal lo encuentre o busque. A ver, la actividad es un tríptico o una historieta. Ajá, Vamos a sí, integrar todos los temas que están incluidos en la unidad uno, los que ahorita les ok, compartí. Todo esto son 12, vamos a integrarlos. Cada uno con su descripción, información que sea importante comunicar y revisar. No vayan a cuadrarse al hecho de que, bueno, pues es un tríptico, 3 líneas y ya termina. No. Si hay necesidad de emplear más de una hoja, de una cuartilla, de una hoja a tamaño carta, pueden hacer uso de 2, de 3, de lo que necesiten. Lo que yo les estoy recomendando es que la información sea suficiente para que la entiendan. Primeramente ustedes. Ustedes son los que le deben entender, que esté bien descrito cada concepto y posteriormente, pues en este caso su docente, que soy yo. Si a mí me queda alguna duda en algún concepto porque no está completo, yo les voy a dejar en las notas correspondientes que es deficiente la información y que deben de enriquecerla. Entonces, cuando ustedes suban su trabajo a plataforma, yo voy a estar revisando periódicamente y ahí les dejo las notas en plataforma. Todo es mediante plataforma. Nada es vía WhatsApp. Todo mediante plataforma. Ahí les dejo la nota. Si hay algo que corregir, con mucho gusto yo les doy acceso a que suban la corrección, siempre y cuando estemos en tiempo de entrega. Que no se pase el tiempo de entrega. Si se pasa, yo ya no les recibo. Eso sí, con la pena. Por eso es importante que aprovechemos al máximo el tiempo, que no lo dejemos al último. Si ustedes en esta semana ya tienen las actividades, ustedes suban, no esperen tiempo. No esperen a que lleguemos al día 25, que es la fecha límite, aquí lo dice, ¿verdad? Inicio de entrega el 2, que fue el día miércoles. Y final de entrega el 25. Entonces ustedes tienen estas semanas para subir sus actividades. Si lo tienen en el desarrollo de la siguiente semana, adelante. Lo pueden cargar. No esperen a que se cumpla el 25 para que en la noche lo estén subiendo. A veces se va la luz, a veces no hay internet y no hay prórroga, ¿eh? No, no hay prórroga, no hay de que estuve enfermo, tal cosa pasó, no, tenemos suficiente tiempo. Por favor, se los encargo mucho porque luego hay molestia de parte de algunos alumnos que no cumplen y me avisan, por ejemplo, aquí la fecha de final de entrega es el 25 y el 26 me están comunicando que no pudieron entregarlo, pues ya, no lo entregaron, no lo entregaron, tienen que cursar nuevamente la asignatura. Y bueno, todo tiene solución siempre y cuando nos mantengamos en comunicación y cumplan con anticipación para que yo pueda dejarles sus notas, si tienen que corregir, corrigen y todo bien. Así ustedes quedan contentos porque alcanzan la calificación que esperan, que es el 10. Y yo quedo satisfecha con su desempeño y todos felices y contentos. ¿De acuerdo? clarísimo, maestra, gracias. Ok. Bueno, ahora bien, nos vamos a la revisión de la segunda actividad. Son únicamente 2 actividades. Díganme ustedes si es mucho o es poco, o lo consideran realmente suficiente. Trato de no cargarles el trabajo para que también lo desarrollen de la manera más óptima, considerando que todos laboramos, que nadie está como que descansando en su casita y pues las responsabilidades que tienen en el transcurso de la semana también ameritan tiempo, ¿verdad? Bueno, dentro de las unidades 2 y 3, que es la segunda actividad que van a entregar, que consiste en grabar un video.
Ese video lo pueden grabar en Zoom, en Canva, en PowerPoint, en Google Classroom, en la plataforma que ustedes gusten. Deben apoyarse con diapositivas. No saturen mucho sus diapositivas, traten de no únicamente leer las diapositivas, sino más bien contrastarlo con su experiencia, alguna anécdota que tengan ustedes de acuerdo al tema que están tocando, que están abordando, para que se enriquezca. Si están frente a grupo, hay mucho, mucho que comentar. Y bueno, dice que máximo 15 minutos y mínimo 10. El asunto, si tardan mucho grabando, a veces les da lata el hecho de cargar la plataforma porque está pesado el video y porque la señal de internet es muy lenta. Entonces, con esa finalidad y para que no se estresen, 15 a 10 minutos. Debe apreciarse su rostro y deben apreciarse las diapositivas para que lo tengan en cuenta. La unidad 2, vamos a ir revisando las técnicas e instrumentos. ¿Cuáles son algunas técnicas e instrumentos que se emplean en las prácticas pedagógicas? Las representaciones gráficas, que consisten en apoyarnos de algunos esquemas, análisis e interpretación de resultados, análisis cuantitativo de resultados, cuando estamos nosotros analizando una problemática de algún alumno, por ejemplo, o en algún grupo. ¿Cuál es mi técnica y cuál es mi instrumento de investigación o de recuperación de respuestas, de resultados? A lo mejor ustedes han escuchado en algún momento que hay una técnica que se emplea mucho en psicología. Cuando hay un alumno o un niño que viene de familias desintegradas, el niño en muchas ocasiones presenta una conducta agresiva, hostil, muy introvertida, no quiere integrarse a los demás. Entonces es ahí cuando el docente puede apoyarse de algunos gráficos. Y hay una técnica que es muy común. Dibuja tu familia. Y entonces ya el niño hace su dibujo, ¿no? Y entonces mediante ese dibujo, el psicólogo, porque en este caso es el psicólogo, ¿no? Nosotros somos aprendices de psicología, sin embargo, no somos psicólogos. Pero en muchas ocasiones el psicólogo analiza este dibujo, bueno, el niño se dibujó en medio, la mamá a la derecha, el papá a la izquierda y muy retirados de él, es decir, que ninguno de ellos convive, no está pendiente de él. Y entonces, bueno, empieza una serie de análisis, ¿no? Y una serie de interpretaciones donde también nos podemos apoyar de profesionales del comportamiento, de la conducta, psicólogos. Y también vamos a identificar las técnicas psicopedagógicas. Fíjense que la psicopedagogía va unida. El desarrollo integral en la psique del alumno, pero también esta área de la enseñanza y del aprendizaje. ¿Sí? ¿Cómo influye esta condición psicológica, emocional del alumno en su proceso de aprendizaje? Que finalmente eso es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son algunos métodos, técnicas psicopedagógicas? Hablamos de la entrevista, técnicas proyectivas como el estudio de la personalidad. Esto nos va a permitir también ir a googlear, por ejemplo, en este caso, técnicas proyectivas. ¿Cuáles son? ¿Cómo puedo estudiar la personalidad? ¿Para qué o en qué área puedo emplear la investigación educativa? Imagínense que nosotros tenemos esta posibilidad abierta de proponer alternativas de solución a las problemáticas identificadas en nuestros grupos o con nuestros alumnos, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías psicopedagógicas más comunes que podemos emplear? ¿Cómo puedo yo elaborar un diagnóstico psicopedagógico que tiene su base, tiene su desarrollo, su inicio, su diagnóstico, su propuesta? ¿Qué propongo? Desde mi trinchera como docente de determinado alumno con
situaciones diferentes que podemos ir observando, ¿qué propongo? ¿Sí? Eso es lo interesante, mi propuesta. Es posible que funcione, es posible que no, pero yo ya estoy involucrándome hasta donde se pueda también, entender esta parte, porque tenemos que tener la comunicación abierta, este canal de comunicación abierta con los padres de familia siempre, para evitar que se vaya a tomar con otra intención, se vaya a malentender o vayan a acusarnos muchas veces, ¿no? De violencia escolar, porque estamos quizás cuestionando áreas del niño que no son muy cómodas para él. Por eso siempre, todo lo que hagamos con nuestros alumnos debe ser previa comunicación, previa solicitud de permiso con los padres de familia. Muy bien, dice Shadia, de acuerdo maestro, y para algunos casos, pues se requiere intervención del personal de educación especial. Es correcto, totalmente. Ajá, desde trabajo social, psicología y docentes de apoyo, sí. La ventaja de algunos USAER, ¿no? Que algunas escuelas cuentan con ese servicio, el USAER, y ahí tenemos el apoyo psicopedagógico, ¿sí? Que ahora, fíjense que he tenido compañeras maestras que son de educación especial, y ahora la encomienda de educación especial ya no es que los maestros o las maestras de educación especial atiendan al alumno, sino más bien que los maestros de educación especial trabajen con el docente y que sea el mismo docente quien trabaje con su alumno. Entonces sí está complicado, ¿eh? Esa parte está bien complicada, pero bueno, veremos en adelante cómo se va desarrollando todo este tipo de apoyo. También reconocer que en la mayoría de centros educativos no contamos con estos apoyos educativos. No hay un psicólogo, no hay un pedagogo, no hay un médico, un psiquiatra, un orientador vocacional o un orientador educativo. Entonces, bueno, son situaciones que nos vemos en la necesidad, en muchas ocasiones, de no únicamente hacer nuestra labor como docente de grupo, sino desarrollar toda una serie de situaciones que lamentablemente no tenemos la preparación porque no estamos titulados en psicología, no estamos titulados en orientación vocacional, en orientación escolar. Sin embargo, tenemos que investigar, maestro. Tenemos que investigar, tenemos que estar en todo tiempo con esa disposición de poder apoyar. Si no sabemos, se investiga. Si no sabemos, se investiga, pero siempre tener esta buena voluntad, que con voluntad no se resuelve nada. Por eso hay que investigar. Bueno, aquí hablamos también de lo que es educación especial, porque hay casos en donde son muy específicos los apoyos, y en estos apoyos tomamos en cuenta, vuelva a comentar, que desconocemos muchas áreas de intervención. Y como desconocemos, pues tenemos la posibilidad de investigar, de hablar con algunos profesionales también para que nos asesoren y que podamos nosotros ser una puerta de posibilidades para nuestros grupos. Muy bien, en este caso, ¿hay alguna duda en el grabar el video de la segunda actividad? ¿Los escucho? Si me excedo de tiempo, ¿hay algún problema? No, qué bueno que me preguntó, gracias. No, no se excede en absoluto, no hay ningún problema. Si se excede, si me pasa, a veces me han entregado videos de media hora. Yo entiendo esta parte, que habemos quienes somos muy, tenemos facilidad de palabra, tenemos mucho que compartir, nos llega a apasionar los temas y se nos da el tiempo, pero no representa ningún problema para nosotros y tampoco el cargar el video. Entonces, perfecto, está bien. El tiempo más que nada se los pongo porque hay quienes se pasan de breves, 5 minutos y ya terminé, y es muy poco realmente para desarrollar 2 unidades con temas que son básicamente necesarios revisar, porque aunque yo no tenga la experiencia, hay mucha información y eso es lo que yo tengo que desarrollar, y eso les va a permitir que tengan mayor control del tema. Se van a acordar, no fácilmente nos olvidamos. Y sí, la recomendación, no saturen sus
diapositivas de información, que no sea únicamente me voy a parar en la cámara a leer y como carro, ¿no? Incluso subo velocidad para que yo termine lo más pronto posible, no. Por favor, les recomiendo mucho que puedan integrar parte de su experiencia. Ajá. Sí quedó comprendido, Samuel, ¿verdad? Sí, profesora, sí, entendido. Muy bien, gracias. Shaday, Sabia es. Sabia Fernanda, ¿alguna duda? No, no, maestra, ninguna, lo tengo muy, muy claro, gracias. Ok, gracias. Freddy, Pues no, maestra, solamente de las plataformas, pero pues ya usted lo comentó al principio, pues ya me quedó claro. bueno, pues muchas gracias. Ahora bien, dentro de las actividades que vamos a desarrollar en la asignatura, tenemos dos foros, ¿sí? Entramos a los foros y tenemos un foro de bienvenida. En ese foro de bienvenida, ustedes pueden comentar hasta el 25 de julio, que es el día que vamos a materia. El día 25 de julio cerramos materia, es viernes. El 26 de julio yo subo calificación, ¿sí? Ya no es de que voy a recibir trabajos. Y únicamente recibo trabajos por plataforma, no por WhatsApp. Vuelvo a insistir en el tema. De lo contrario, pues se quedan sin calificación. En el foro de bienvenida, ustedes van a participar, que yo veo que ya hay comentarios, igual en las actividades ya hay visitas, ya están ustedes revisando y eso es muy bueno porque se anticipan. Y bueno, vamos a comentar qué tema de la primera unidad llamó más la atención y por qué. Ahorita a lo mejor ya comentaron y no han ni desarrollado el tema, sin embargo son temas que están presentes en todo momento, en todo tiempo y que muchas veces ya lo tenemos conocido o estamos con un grado de conocimiento y entonces pues también es bueno que lo podamos compartir. Ya comenté, ahora voy a realizar un comentario a la participación de alguno de mis compañeros. Ujú. Esa sería la primera participación en los foros. Y la segunda, que es el foro de desarrollo, también es importante. Les voy a pedir también que revisen el encuadre de la materia, porque ahí viene la rúbrica de evaluación. Los foros forman parte de la calificación sumativa. Y en este caso, vamos a ingresar al foro y vamos a hacer un breve comentario mencionando la importancia del estudio de los temas y subtemas para mejorar el proceso de aprendizaje en los grupos. Si alguien no está en grupo, no pasa nada. Vamos a participar en función de nuestra actuación. ¿A qué me refiero? Bueno, no estoy en grupo, pero creo que estos temas a futuro, cuando yo esté frente a grupos, son importantes por tal y tal cosa. Ajá. Entonces, bueno, hasta aquí todo está claro. Voy a dejar de compartir pantalla y vamos a regresar a las participaciones. Si ustedes se dieron cuenta, se habla mucho de la autoestima. Ese es el tema medular o básico del cual parte la asignatura. Samuel, si eres tan amable, no vayan a googlearlo. Con la experiencia que tienen, quiero escuchar sus impresiones. ¿Qué es la autoestima, Samuel? ¿Me escucha? Sí, adelante. Es la percepción que tenemos de nosotros mismos, básicamente hace referencia al amor propio que nos tenemos, qué tanto yo me quiero, qué tanto yo me acepto, porque sí, la autoestima en cada persona va a tener un significado diferente, pero básicamente es qué tanto yo acepto ya sea mis defectos o mis virtudes. ¿Mm? Es correcto. Y cuando Samuel dice que es el amor a mí mismo, que tanto yo me acepto, hablamos de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras experiencias, es decir, lo que pienso, lo que digo y lo que hago. Buscar esta sintonía, eh, aprender a identificar es muy importante y muy necesario aprender a identificar para qué soy bueno y para qué no soy bueno. Porque a veces confundimos la autoestima con la aprobación de que todo lo hago bien, la aprobación de que todo está bien.
Y tenemos que aprender a identificar que somos hábiles para algunas áreas y para otras no tanto. Y esto habla de sobreponernos a la frustración. Nos frustra cuando algo no nos sale bien. Por ejemplo, ahora estamos en temporada de clausura y muchos nos toca poner vals, más si somos de sexto grado, de tercero de preescolar, de tercero de secundaria, de prepas, en algunas prepas también lo acostumbran, y nos frustra, y no nos sale, y no nos queda. Pero vemos al compañero del, por ejemplo, si somos del A, vemos al del B, qué bárbaro, qué bonito. Y entonces, bueno, es reconocer que no tengo esa habilidad, pero quizás tengo la habilidad en alguna área de conocimiento, en español, en matemáticas, en inglés, o quizás tengo la habilidad o la inteligencia. También aquí retomamos esta área de las inteligencias múltiples. Eh, Howard Gardner habla de 4 inteligencias múltiples, que no, son 7, que habla de la inteligencia espacial, inteligencia matemática, inteligencia kinestésica, inteligencia musical, la inteligencia intrapersonal. Entonces, bueno, ¿cuál es mi tipo de inteligencia, no? Lingüística, ¿cuál es mi tipo de inteligencia? Y enfocado en eso también, reconocer para qué soy bueno y para qué no soy tan bueno. Pero en este sobreponerme a la frustración, entra la autoestima, porque como bien decía Samuel, aprender a aceptarme con mis defectos y con mis virtudes. Muy bien. Shadia, ¿qué nos puedes comentar acerca de la autoestima? Buena tarde, maestra. ¿Sí me escucha? Sí, adelante. Sí, pues concuerdo con el maestro, pues lo mismo que es la percepción, es la valoración que nosotros tenemos sobre nuestro valor, nuestra competencia, es qué tanto confío yo en mis capacidades, ¿no? En la forma en la que yo me evalúo, en la que, qué tanto me creo yo merecedora de algo o no. Eh, pues sí, aceptarnos con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Ujú, muy Yo creo bien. que esto también es algo que no, a lo mejor no siempre no vamos a estar con un valor alto, ¿no? Creo que va variando, creo yo, a través de las situaciones que también la vida nos va presentando, ¿no? Ajá. Se dice que la autoestima puede ser positiva o negativa. Puede ser que yo tenga un autoconcepto. ¿Cómo me valoro? ¿Cómo me asigno un valor? ¿Qué autoconcepto tengo? ¿Alto o bajo? ¿Sí? ¿Cómo impacta? ¿Cómo impacta? Imagínense ahorita la pregunta que les voy a hacer. ¿Cómo impacta en su centro educativo, en su centro laboral? Puede ser que me comentaba Samuel, yo todavía no estoy en grupo, pero ya próximamente voy a estar. Pero sin duda alguna estás laborando en algún otro lugar o has tenido que estar en otros grupos de estudio, de convivencia. ¿Cómo afecta mi autoestima en las relaciones personales con los demás? Freddy, ¿Cómo afecta, maestra, mi autoestima? ajá, en mi relación, en la relación que establezco con los demás. Ah, ok, maestra. Bueno, trato de ir, bueno, pensando. Yo creo que, ¿de qué manera afecta? Bueno, yo creo que de la manera en la que te trates, o sea, la que uno se trate a sí mismo es lo que vamos a proyectar, ¿no? Ante las demás personas, creo, ¿no? Sí, es correcto. Pues por ahí han escuchado que se dice, si yo no me quiero, pues difícilmente me van a querer allá, ¿no? Porque yo no me sé merecedora o no me creo merecedora de ser amada, por ejemplo. ¿Sí? Claro. Ok, Shadia, muchas gracias. Freddy, ¿qué nos puedes comentar? Sí, maestra. Pues yo la autoestima lo considero como amor propio. Creo que ese es un concepto general. El aceptar que
que yo tengo una diferencia o habilidades diferentes hacia con mis compañeros. Tener esa seguridad sobre todo de que pues todo ser humano tiene capacidades y habilidades diferentes y que de alguna u otra forma nos desarrollamos como tal. Quizá no de la misma manera, pero pues en algún momento se puede dar. Pasa mucho en los grupos, porque pues como docentes conocemos que hay una diversidad de alumnos y a veces como maestros nos frustramos. ¿Por qué Juanito no aprende como María, por decirlo? Entonces entramos en una frustración y ser docentes tenemos que estar conscientes sobre todo y preparado, tanto mental, físico y el aceptarnos primeramente a nosotros, Así es. tal cual. Y para que yo pueda así aportar con mis alumnos. Y entonces, yo lo considero como un amor propio, porque si no lo hay, difícilmente la otra persona me vaya a querer a como yo me quiero. Entonces, creo que esa es la base fundamental. Muy bien, Sería- excelente. Y fíjese que dentro de la autoestima, que a veces podemos, y ya lo decía Shadia, depende mucho de las experiencias de vida. A veces puede ser que yo tenga mi autoestima alta y que de un momento a otro yo lo tenga muy baja, pero también hay consejos o acciones, actividades que puedo hacer para que cuando en esos momentos en los cuales yo siento que mi autoestima está muy baja, porque reprobé un examen, porque no conseguí una plaza, porque mi familia se desintegró, porque alguno de mis hijos está en algún camino que no me convence ni me es grato, pues dice que tenemos que aprender nosotros a tener este reconocimiento de que tenemos fortalezas, pero también tenemos debilidades. Y esto es el autoconcepto. Reconocernos con nuestras debilidades, reconocernos y aceptarnos con nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Tener autocuidado, hablarnos bonito, cultivar el amor propio. A veces cometemos errores, ¿no? En una actividad sencilla o cotidiana y muchas veces ya estamos habituados a tratarnos mal, a hablarnos con palabras altisonantes. Ay, no, nada me sale bien, es que soy un tal por cual, ¿no? O soy una tal por cual. O nadie me quiere porque soy así y así. Todo esto tiene un orden de importancia desde mi psique y de ahí a mis emociones y de mis emociones a mis acciones. Entonces todo es un entramado, por eso se dice que somos seres integrales, no únicamente vivimos de la mente, ¿no? Todo impacta en nuestro actuar. Entonces hablarnos de manera bonita, cultivar ese respeto, ese autorrespeto, establecer metas alcanzables. Muchas veces nos comparamos, nos vivimos comparando. Es que si mi compadre tiene esa camioneta, yo lo voy a tener. Y como no la tengo, bueno, yo no soy humano para nada. O mi vecino tiene una gran casota y la mía pues no está tan grande. Y entonces ya eso, lamentablemente, socialmente, está muy marcada esta diferencia entre clases sociales y permitimos que eso nos defina como personas. Entonces, dice, podemos nosotros establecer metas realistas, metas alcanzables, ¿sí? ¿Qué es lo más importante para mí? Identificar cuáles son mis áreas y cuál es el orden de importancia que yo le asigno, qué valor le asigno a determinadas áreas de desarrollo y evitar estar comparándome con el de enfrente. Más bien que mi propio referente sea yo y si hay que mejorar alguna área, pues ir identificando cómo voy avanzando. Muy bien, esta parte de la autoestima es muy necesaria y muy importante que la llevemos a la revisión y a la práctica en nuestros grupos y de manera personal, primeramente, porque es un factor que me va a permitir alcanzar mis metas y relacionarme de manera sana con los demás, ¿sí? Y hablando del área escolar, pues los alumnos aprenden a integrarse, a colaborar, a participar sin problema alguno, aún reconociendo que el error es parte del aprendizaje
Muchas veces hay que enseñarles y hay que enseñarnos a reírnos de nuestros errores, que no nos tomemos la vida muy en serio, porque sé que puedo fallar, pero sé que hay otras posibilidades de intentarlo y que en una de esas lo voy a lograr. Entonces, muy necesario, muy importante, cuál es mi actitud como docente frente a los grupos para que yo sea un factor de apoyo para ellos y de inspiración también, porque no, es importante. Muy bien, maestros, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Samuel. Eh, una pregunta, ¿nuestro medio externo influye mucho en en la autoestima? Definitivamente, definitivamente recibimos estímulos externos y ahí el rol del docente es importante, porque el docente se convierte en un estímulo externo que puede favorecer una autoestima alta o una autoestima baja. Cuando nosotros los docentes lo normalizamos, el chaparrito, el gordito, el negrito, el güerito, el pecoso, la gordita, Dios mío, lo vemos muy fácil, pero el impacto que tiene en el niño, si le han dicho, por ejemplo, enano, eres un enano, y nosotros en el centro escolar no dimensionamos el impacto que tienen nuestras palabras y los motes, los apodos, pues ahí se quedó para siempre con ese mote, porque el maestro tiene una influencia muy poderosa en los grupos. Realmente es importante y recordemos nosotros que en algún momento dado fuimos objeto de burlas, de señalamientos, de hostigamiento por parte de un docente, difícilmente lo superamos. Y lo podemos ver en la calle al maestro y, híjole, nuestra boca, ¿no? Ahí sí nos sale lo, lo vulgares, lo resentidos, lo violentos verbalmente, porque deja una huella. Qué bonito que cultivemos la parte positiva. Eres muy inteligente, tú puedes, adelante, échale ganas, eh, eh, contarles parte de nuestra historia, que yo creo que nadie la tuvo fácil cuando éramos pequeñitos, y eso los motiva. Entonces, claro que define mucho todos estos agentes externos, estos estímulos externos que recibimos y que reciben nuestros alumnos. Y es por eso que tenemos que ser más conscientes al momento de relacionarnos con ellos, de que verdaderamente nuestro rostro vea una sonrisa y que no seamos jueces y esos jueces que juzgan desde la mirada. ¿Sí? Es necesario, importante. La labor docente es determinante en la personalidad de un alumno, los marca de por vida. ¿Algún comentario, Xavier? Sí, maestra. Bueno, yo estoy laborando en el área de educación especial, soy personal administrativo, pero sí, justamente lo que usted comentaba, fíjese que muchas veces yo creo que, bueno, yo he visto el trabajo de mis compañeras docentes, de la trabajadora social, de mi directora, de la psicóloga, y he estado con ellas en muchas de las actividades que realizan, y es ahí donde uno choca o caes en realidad de que muchas veces aprendemos de ellos, maestra, Sí, de sus claro. fortalezas, de ver cómo ellos, aún con alguna condición, salen adelante y es en donde tú dices, a veces de lo que tú te quejas, no es nada comparado con lo que ellos tienen, ¿no? Con lo que ellos tienen que vivir o con lo que ellos tienen que superar. Claro. Y es una labor muy noble, maestra, muy, muy noble. Sí, los maestros de educación especial, mis respetos. Yo he tenido la oportunidad de conocer a algunos compañeros que han pasado por la universidad estudiando su doctorado, su maestría, y qué calidad humana, primeramente. Qué calidad humana, porque ellos no ven el obstáculo como nosotros lo vemos, los maestros de educación regular, sino más bien la posibilidad de apoyar a los alumnos para que descubran que sí pueden, ¿sí? Que por muy poco que sea el adelanto para cualquier persona
aparentemente normal, para ellos es un gran logro poder agarrar un lápiz, poder trazar una línea, poder mover un brazo, poder levantarlo, poder susurrar alguna palabra. Entonces, ese tipo de conductas, ese tipo de acciones, de actitudes, son las que hay que admirar y copiar, ¿no? De decir, bueno, si como bien comentaba Shadia, lo que yo veo como un problemón es realmente nada, a diferencia de de los retos, de las barreras, de los obstáculos que ellos tienen que superar. Sí, es correcto, Shadia. Muy bien. Freddy. Sí, maestra, pues recalcando un poquito de lo que es la autoestima, eh, desgraciadamente en la actualidad lo que se acaba de comentar es una realidad vigente, tanto con los propios alumnos hasta con los propios maestros. Ujú. Tengo una situación con mis compañeros que pues le iba a hacer esta pregunta: ¿qué relación puede haber entre autoestima con egocentrismo? ¿Podría haber una relación o al relacionado? O porque sí pasa, a veces mi centro de trabajo se vuelve un poquito tóxico a veces, Ujú. por la poca empatía de los compañeros quizás. Y con todo respeto a los maestros que ya llevan ciertos años o de servicio, pues como que hay esa situación, no como una rivalidad, pero sí como esa estigmatización, por decirlo así. Sí, Y entonces sí, con este tema, reflexionando un poco y veo que el estado actual de mi centro de trabajo, creo que pasa mucho esta situación y también con los propios alumnos. A veces hasta uno lo normaliza cuando en realidad no debe de ser así. Y pues creo que sí, es muy interesante y sí me gustaría saber esa parte entre autoestima con egocentrismo. ajá. Fíjate que hay una frase, a lo mejor lo han escuchado por ahí, dice, perro no come a perro, pero maestro sí come a maestro. Y habla mucho de la conducta que tenemos los docentes cuando somos muy egoístas, ególatras, cuando tenemos complejo de superioridad. El egocentrismo no forma parte de la autoestima. La autoestima hay de dos, tener alta autoestima y tener baja autoestima. Mi autoestima alta es cuando yo identifico cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Pero eso no me hace creer que soy mejor que el otro. Simplemente mi autoestima es propia, ¿no? Mi autoconcepto es conmigo mismo. Cuando ya hablamos de un egocentrismo, es cuando sé que mi alrededor forma parte de un grupo, sin embargo a mí no me importan los demás, soy yo. Y el egocentrismo se ve mucho en los niños pequeños, cuando tienen entre 2 a 5 años, que ellos no prestan sus juguetes y lloran cuando la mamá les dice, préstale un ratito, va a llorar el niño, no quiero, porque todo lo quieren para ellos y quieren ser el centro de atención. A eso se refiere el egocentrismo. Soy egoísta y yo soy el centro del mundo y no me importa si el de al lado tiene necesidades, si el de al lado tiene algún problema. Que yo esté bien y los demás no me importan, no me interesan. Este egocentrismo que también se puede entender como complejos de superioridad. Yo soy más que el otro y por lo tanto yo merezco. El otro no sé ni me interesa. Entonces, es otro tema que va en dirección o en un sentido contrario a la autoestima, maestro Freddy. Sí, es una situación que lamentablemente es triste, ¿no? Porque pues un niño es su etapa, es la etapa del egocentrismo, pero un adulto ya es más razonable, aparentemente es más estable, sin embargo se sigue comportando como un niño, ¿no? Y ahí se quedó porque ya no es una etapa, ahí se quedó, es una formación ya que trae, ¿no? Y suele suceder mucho, como bien dijo Freddy, en los centros educativos y con los maestros que ya tenemos más años de antigüedad. Es lamentable y es una realidad. Eso sí, hay que tenerlo muy en cuenta. Muy bien, maestro, se nos pasó la hora volando. Les agradezco mucho su asistencia, su participación.
Dios primero, nos vemos la siguiente semana con el mismo link a la misma hora. Y la siguiente semana ya van a haber comenzado a desarrollar sus actividades y ya van a poder participar un poquito más acerca de los temas que estamos revisando en la materia. ¿De acuerdo? Sí, maestra. Bueno, Sí, pues les profesor. agradezco. Un placer, que estén muy bien, pasen bonita tarde. Excelente fin de semana. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, hasta luego.